Séptima entrega de Entrevistas Más Demo. Estamos con Enrique del Olmo. Muchísimas gracias por la entrevista, Enrique. Él es sociólogo y coordinador del proyecto La Memoria Reciente, lucha antifranquista y memoria democrática. Enhorabuena por todo el trabajo. Lo primero que nos gustaría saber es por qué ahora y por qué este proyecto, Enrique. Bueno, muchas gracias en primer lugar a Más Demo por la serie de entrevistas tan interesantes que estáis haciendo. El por qué ahora, bueno, esto es una idea que parte hace casi 4 años, ¿no? Y es el reflejo de haber visto que había toda una generación que había sido muy importante en la lucha contra el franquismo y que no se había expresado de una forma coherente y sistemática. Y entonces, hará más de 2 años, presentamos un proyecto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que fue aprobado, y posteriormente un segundo proyecto que permitió completar lo que ha sido el trabajo, sobre todo de estos 2 años y más de 50 personas. Fíjate que es un proyecto que se inicia con una idea y que se propone así a la Secretaría de Estado de 15 entrevistas. No intentábamos hacer algo abarcativo de todo, sino reflejar cómo en la vida de las personas la lucha contra el franquismo les había cambiado la vida desde aquellos momentos donde eran prácticamente unos jóvenes de 15 y 16 años hasta el momento actual, que es una generación que ya ronda entre los 70 y los 80 años, ¿no? Y entonces, y este fue el motivo inicial, y que ha ido materializando. Ha sido un proyecto vivo, ha ido cambiando, porque a la gente, a medida, aunque había un guión unitario, a medida que a la gente se le planteaban las cosas, se aportaban nuevas visiones, nuevas experiencias, nuevas vivencias. Y en ese sentido ha sido un proyecto que ha crecido con la gente. Hay una frase, Enrique: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué importancia tiene la memoria? Bueno, y el recuerdo también. Yo creo que la memoria y el recuerdo tienen una extremada importancia en la configuración de las sociedades. ¿Por qué? Porque la memoria, al fin y al cabo, no son solamente los recuerdos individuales, sino son también la transmisión de valores. Y yo creo que lo que es sustancial en la construcción de una sociedad democrática es que esos valores básicos de convivencia democrática, básicos de desarrollo de una sociedad, se transmitan, se generalicen, se socialicen. No hay una memoria unificada de ningún país ni de ninguna historia colectiva. Son memorias individuales, memorias de grupos, memorias de sectores, etc. Es imposible tener una memoria unívoca de todo esto. Entonces hay que renunciar a eso para centrarse en las aportaciones vivenciales y también de valores que cada persona ha aportado en un proceso, ¿no? Una de las cuestiones que en nuestra época más se está estudiando es el hecho de si la verdad existe, de si hay realmente una verdad única o son simplemente vivencias, que es lo que tú has contado. Para ti, ¿la memoria se forma desde las vivencias o desde los hechos objetivos? Yo creo que se forma en la combinación de las dos cuestiones. Hechos objetivos hay, no podemos idealizar el mundo, sería falso. O sea, hechos se producen. Un mayo del 68 existió, una guerra de Vietnam existió, una dictadura franquista existió. Estos son hechos incontrovertibles. Luego puedes entrar a valorar, a analizar como tú quieras. Pero ese hecho, y alrededor del hecho, se producen vivencias, se producen historias de vida, se producen historias colectivas. Entonces, esa complejidad es la que da una enorme riqueza. Y yo creo que uno de los valores más importantes de este trabajo ha sido que eso se ha logrado. Que se ha logrado, partiendo de la vivencia individual, también una reflexión colectiva sobre toda una generación. En la primera pregunta has comentado que teníais mucho interés en que fuera un trabajo vivo. ¿Cómo cambió las vidas de las personas a las que habéis entrevistado el hecho de la dictadura y luchar contra ella? Bueno, la cambió totalmente, absolutamente. O sea, si tú analizas entrevista a entrevista, gente de orígenes diversos, en general gente de procedencia de familias humildes, trabajadoras, pero también gente de familias
con cierta preponderancia social, les cambió totalmente la vida. A la mayoría de todos los que participamos en el proceso, a partir de los 15 y 16 años, hemos dedicado toda nuestra vida posterior a la lucha política y social. Ese es un hecho incontrovertible de todos ellos. Y en cierta forma lo que queríamos con este proyecto, y también es algo que nos ha ido saliendo del mismo, es rendir un homenaje a una generación. Una generación que en los años 60 tenía 14, 15 años y que ahí se incorporó a la lucha política contra la dictadura, y desde entonces su vida ha girado a través de ese hecho sustancial, que es un posicionamiento ante el orden social existente, ante el orden institucional existente, y con una evolución lógica, y ahora lo hablaremos, de la posición de cada uno de ellos. Pero yo, y en el desarrollo, sobre todo en una introducción, que además una introducción que yo valoro mucho, en la cual yo he colaborado, pero quien ha sido el alma ha sido una joven historiadora de menos de 30 años, le dio el apelativo de la generación rebelde. Y fue una generación que se rebeló contra toda la estructura existente, incluida con su propia estructura de vida, su estructura familiar, ¿no? Qué importante resulta este hecho de que la introducción en un libro sobre la memoria antifranquista la escriba una historiadora menor de 30 años, como ha dicho, y que el libro esté compuesto por personas que vivieron esa época. ¿Crees que esto es positivo en nuestro país, que haya esta unión entre distintas generaciones, pero con una historia común? Yo creo que es imprescindible. Nosotros en la Fundación, una de mis preocupaciones recurrentes en la actividad de la Fundación Andreu Nin, que presido, no es el autosatisfacernos con nuestra historia, sino es ver qué de nuestra historia o de nuestras concepciones pueden ser transmitidas a otras generaciones. Por ejemplo, yo recuerdo un acto muy bonito que hicimos en el Teatro del Barrio, ahora 5 o 6 años, sobre el aniversario de la Comuna de París, y hicimos una mesa redonda entre jóvenes. Solo eran jóvenes, menores de 35 años. Fue una mesa además que coordinó nuestra presidenta Cristina Monge, y fue un choque por los elementos de valores y dedicación de cada una. Había desde un diseñador gráfico, una actriz, un activista LGTBI, una profesora de universidad, y de pronto se nos transmitió que el orden de dedicación y de preocupación era diferente al nuestro, ¿no? Esto es importante. Pero lo que sí es trascendente es la continuidad de los valores. Yo creo valores que al final nosotros mismos hemos ido, siendo base de actuación, hemos ido puliendo con el tiempo, ¿no? O sea, y yo creo que este elemento de participación, transmisión en otras generaciones es fundamental, porque la construcción del mundo actual y del futuro será obra de ellos, pero hay unos valores básicos de convivencia y de desarrollo comunitario que tienen que ser comunes. Estás dando muchísima importancia a los valores. Me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuáles son esos valores? Bueno, yo creo, voy a hacer un símil, lo de los valores es un proceso de destilación, que el tiempo y la experiencia política, si tú me preguntas a mí cuáles eran mis valores en el año que empecé a activar, en el año 68 y tal, diría que los valores ahí no se veían, pero ha sido la destilación de mi vida la que los ha hecho aflorar a primer término, ¿no? En aquellos momentos el valor determinante de todos los que han sido entrevistados era acabar con la dictadura, pero también hacer una revolución. Esto que ahora hasta a veces suena mal, todos ellos fueron militantes revolucionarios, o sea, militantes que querían una transformación social profunda de la sociedad. Muchas veces con orientaciones equivocadas, con referentes profundamente equivocados, etcétera. Siempre en la izquierda no se ha sido capaz, y no es en el caso de desligarnos total y absolutamente, tampoco es mi caso, de lo que fueron las dictaduras estalinistas, ¿no? Y lo que fue las corrientes de la izquierda de carácter totalitario, ¿no? En diferentes países. Al contrario, fueron referentes para muchos de ellos. En las entrevistas hay gente políticamente que fue maoísta, narcosindicalista, trotskista, etcétera, y cada uno tenía referentes diferentes. Pero la referencia al final, ¿qué es lo que aflora?
empieza a hablar de forma clara algo que es programáticamente imprescindible. Son, uno, los derechos humanos, ¿no? O sea, la igualdad de todos los seres humanos ante el mundo y el derecho que ellos tienen a subsistir como quieran y como están. Segundo elemento que aparece, la lucha por una sociedad más igualitaria, sin ningún tipo de duda. El movimiento feminista ha pegado un cimbronazo a toda la realidad de nuestra sociedad y se ha plantado ahí como un referente de avance de la sociedad. Entonces, pero también igualitario en lo social. Cuando se habla ahora de algo que entonces aquello nos sonaba lejanísimo, porque era el estado del bienestar era el instrumento de la socialdemocracia para impedir la revolución, y eso era conceptualmente así. Sin embargo, se ha visto que es una conquista que no solamente hay que tener, sino profundizar. Y otro elemento que podemos decir es el tema del funcionamiento de una sociedad más democrática. Y este es un ámbito en el que trabaja profundamente Más Democracia, que es extraordinariamente complejo porque las estructuras de poder tienden a reproducir las desigualdades y la inequidad ante las instituciones. Me gustaría ahora, Enrique, que hiciéramos como un ejercicio de comparativo. Has dicho ahora que no luchabais solamente con acabar con el régimen, sino también en impulsar una revolución, ¿no? Instaurar la democracia. Me encantaría saber, Enrique, si crees que se ha conseguido esa revolución tal y como la pensabais cuando estabais luchando contra el franquismo, o qué cosas aún le quedan. Desde luego no se ha conseguido, está claro. Nosotros pensábamos, vislumbrábamos desde diferentes posiciones, ya te digo que los entrevistados son gente muy plural, pero el ideario que nosotros teníamos de sociedad, como una sociedad sin clases, una sociedad socialista, una sociedad en algunos casos más democrática que otra, el valor de la democracia estaba relativizado en algunas de las corrientes políticas. Sin embargo, eso no es lo que hay hoy. Hoy se ha conquistado una sociedad donde hay un ejercicio de libertades importante, de derechos importante, con desigualdad social de forma clara, con elementos de morigeración de esa desigualdad social, pero con existencia de una brecha inmensa entre los muy ricos, los medios y los muy pobres, donde un 20% de la sociedad está casi en situación de exclusión. Es decir, eso no es lo que perseguíamos, pero sí es lo que perseguíamos algunas de esas conquistas, aunque nosotros ni siquiera fuésemos capaces de ponerle el mismo nombre con el que lo reconocemos hoy, ¿no? Leyendo el libro, y lo has comentado también en anteriores preguntas, a los que os entrevistaron, no pueden quitaros la política de vuestra vida. O sea, no podéis entender la política sin la vida. ¿Es así? ¿No podéis entender la vida sin la política? Si no hubierais tenido que luchar contra el franquismo, ¿esto hubiera sido igual? ¿O cómo crees que hubiera el impacto de la política en vosotros? La primera afirmación es clave. Nuestra vida no puede separarse de la política. Nuestra vida desde los 15, antes pues también, desde los 15 años, 16 años, ha sido la política, en diferentes formas, y sigue siendo. O sea, seguimos preocupados por lo que pasa todos los días, por las causas pendientes, por la lucha en solidaridad con Palestina, etc. Y este es un elemento muy importante de toda la trayectoria vital de la gente entrevistada, es que nunca dejó de luchar. Hay una frase de una de las entrevistadas, de Nina Parrón, que es muy linda, que es: uno nunca deja de ser activista, ¿no? Entonces, y es evidente que la existencia de una dictadura te impulsaba a la lucha política, esto está claro. En el libro es muy interesante ver la parte donde preguntamos cómo ha sido vuestra radicalización política. Es muy interesante cómo a veces son por cosas aparentemente menores y te encuentras con que vives en un régimen dictatorial, sin ejercicio académico previo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Entonces yo creo que ese tema de la continuidad y de la denominación de la generación rebelde es sumamente significativo e ilustrativo. Es gente que no ha dejado ni deja de seguir luchando. Te lo vuelves a encontrar en las calles con cualquier causa justa, ¿no? O justa desde mi punto de vista, ¿no? Ahí, como sociólogo, se están haciendo muchos estudios últimamente
sobre el concepto de rebelde que estamos hablando, que ha cambiado, ¿no? Ha cambiado de ideología, ahora parece que el rebelde es el que vota a derechas. Eso, como persona que viviste todas las cosas que hemos estado hablando, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Por qué crees que ha podido suceder esto? ¿Es así? ¿Lo ves de esta manera también? Bueno, yo no lo veo de esta manera. Primera cuestión porque tiene que ver con el concepto de rebeldía. O sea, la rebeldía de la generación de los años 60, esto es una rebeldía comprometida en un cambio de vida. Ojo, es una rebeldía mucho más profunda, es una rebeldía de compromiso. Lo otro tiene mucho de rebeldía estética. Soy absolutamente claro de no me gusta esto y lo que más se lleva ahora es estar con la extrema derecha, ¿no? O ser misógino o ser LGTBI-fóbico, o sea, pero son actitudes que los cambios vitales lo único es que los arrinconan dentro de cualquier elemento de avance en la sociedad. Igual hay una cosa que no he tocado pero quiero tocarla porque es importante. ¿Qué significa este sector entrevistado? Porque aparentemente en el mundo actual las fuerzas políticas son las que conocemos, pero yo quiero señalar y reivindicar que este sector le podemos denominar izquierda revolucionaria, izquierda radical, etcétera, en su multiplicidad de organizaciones. Ahí hay representantes de gente que ha pasado por 10, 15, 20 organizaciones diferentes, ¿no? Pero yo sí quiero señalar que este no es un sector menor. O sea, la lucha contra el franquismo, hubo muchos sectores sociales, una fuerza política más predominante, que fue el Partido Comunista, y muchas veces la historia la escriben los mayoritarios. Pero los minoritarios no eran tan minoritarios. Estoy hablando de centenas de miles de personas. O sea, más de 100.000 seguro, en cálculos a grosso modo, pero sobre todo que estaban presentes en todos los sitios. No había una asociación de vecinos, un sindicato, una escuela, una universidad, un pueblo donde no hubiese militantes de esta genérica izquierda revolucionaria. En todos los sitios dice, aquí hay 2 de la PT, en esta fábrica hay 3 de la ORT, en el otro sitio está la LCR, en otro sitio en los estudiantes dirige el PST. O sea, en todos ellos ha habido presencia de esta gente, que no era un militante afiliado de los que conocemos, que pagas tu cuota, votas, participas en discusiones. Esto era dedicada a la vida entera. Ahí hay mucha gente que durante años no trabajó en otra cosa que en la política, que en la actividad política clandestina, o sea, la que no cotiza la seguridad social. O sea, y luego siempre ha habido graves problemas para recuperar una pensión digna, ¿no? O sea, pero yo es que esto le doy mucha importancia porque se tiende a aminorar el sector que luchó mucho más duro con el tema de la dictadura, que fue muy crítica con los pactos de la transición y siguen siéndolo la gran mayoría de los entrevistados, y que son muy críticas con una cierta acomodación al aparato de Estado en nuestro país. ¿Qué es lo que criticáis? Primero, no es una crítica homogénea porque hay gente que la critica más radicalmente, otro. Yo, en lo personal, la única... es evidente que sobre todo el PC jugó un papel en un momento determinado movilizador y en otro momento determinado desmovilizador, claramente desmovilizador. Entonces, para mí, la gran interrogante no resuelta es que se podría haber conseguido más. ¿Hasta dónde sé más? No te lo puedo decir. Si hubiese significado la no instauración de la monarquía, si hubiese significado la modificación de los símbolos del Estado, si hubiese significado la renovación, hay instituciones que sabemos dónde están, cuál es la renovación de la judicatura, cuáles son los problemas que hay con cuerpos de fuerza y seguridad del Estado, que ahora no tienen mucho esto, pero están con mucho peso sindicatos ultraderechistas dentro, o parte de las Fuerzas Armadas que siguen añorando el franquismo. Por suerte son minoritarios, o al menos están controlados desde los gobiernos democráticos. Es decir, a mí siempre me queda el interrogante de si en el 76 no se podía haber llegado más lejos en la transformación institucional, más lejos en... Por ejemplo, hay un tema que es importante en los temas de recuperación de memoria, que luego tenemos que seguir hablando. Es
ahora con el 50 aniversario de la muerte, de la desaparición de Franco y el impulso que ha hecho el gobierno de la campaña de reivindicación de la conquista de la democracia, que a mí me parece un gran acierto, hay un tema muy importante y que, por ejemplo, ha recogido la serie documental de 6 capítulos sobre la conquista de la democracia, orientada por Nicolás Sartorius, ¿no? Que es, ha metido en el imaginario una cuestión que estaba fuera de él, que es que la dictadura la derribaron los movimientos sociales y los movimientos de masas. Otra cuestión es cómo luego se negociase, pero sin la explosión brutal huelguística de movilizaciones. Date cuenta, en el primer trimestre del año 76 hubo 17.000 huelgas en este país. La fuerza social era descomunal. ¿Hasta dónde podíamos llegar? A todo pasado, todo es complejo. Pero yo creo que ha metido algo muy importante, que es que la transición no era producto de unos acuerdos entre la oposición democrática y el neofranquismo o el tardofranquismo, entre Suárez y esto. Era algo socialmente muchísimo más arraigado, y que si no se hubiesen dado esos pasos, aquí podría haber habido estallidos sociales mucho. Si el plan Arias cayó en bloque por la movilización social. Es la movilización social la que hace decir al rey en un momento: Arias es un auténtico desastre, porque conducía la situación a una presión social sin salida, y eso es lo que hábilmente manejó Suárez con el acuerdo de una parte de la oposición. En el libro hay algunos entrevistados, por no decirte la mayoría, que tratan temas sobre cómo empezaron a entrar en la política, pero me gustaría saber, y más con lo que acabas de decir, Enrique, ¿cómo os organizabais? ¿Cómo se organizaban estos movimientos sociales? ¿Alguna vez tuvisteis que hacer frente a, pues bueno, a que alguien intentara sacaros información? Si fue así, ¿cómo lo vivisteis? No, bueno, nos organizábamos como en toda realidad clandestina. Nos organizábamos por agrupamiento de interés, de que nos interesaban las mismas cosas. Nos organizábamos en núcleos reducidos, fuese en un partido, fuese en una asociación, respetando unas normas de clandestinidad, de desconocimiento de eso, porque estábamos expuestos a la represión continuamente. La inmensa mayoría de los entrevistados pasamos todos por comisaría o por la cárcel, o sea, no se libró nadie, ¿no? Pero era una forma de organización muy partidaria, ¿no? Muy clandestina, muy estructurada, con mucho respeto a las normas de la clandestinidad, ¿no? Y a la vez con mucha visibilidad hacia afuera, porque nos organizábamos así para movilizar a la sociedad contra Franco. En la universidad, en las asambleas, los que hablaban y hablábamos, pues estábamos descubiertos, ¿no? A mí, cuando me detienen, pues me empiezan a preguntar por una cantidad de cosas que he hecho públicamente, ¿no? ¿Ese hecho marcó tu vida? ¿La detención? La detención, No. Este es un tema interesante, porque ha habido compañeros que lo han pasado muchísimo peor. Es que para nosotros esto no era ser héroes, ni mucho menos. Hacíamos lo que había que hacer en ese momento, y nada más, y nada más. Entonces, eso estaba incorporado, el que te podían detener, incluso que te podían pegar un tiro. Pero lo vivíamos sin términos majestáticos, lo vivíamos con normalidad. Porque aparte, es importante también que la ruptura se producía en todas las esferas de la vida social, ¿no? Por ejemplo, un tema importante, la ruptura con las familias. Bueno, parte de las familias eran totalmente opuestas a tu actividad. Algunos de los amigos los echaban de su casa. Por ejemplo, el otro día en la charla que di en la Complutense, me gustó muchísimo que uno de los elementos que más tocó a los chavales de primero de políticas era el tema de cómo rompían las mujeres con su situación familiar. Las mujeres, nosotros no lo valorábamos entonces, eso, tuvieron rupturas mucho más duras que nosotros, porque afectaban a todos los aspectos. O sea, mis amigas se tenían que ir de casa casi siempre. Si las pillaban con una píldora anticonceptiva, estaban sentenciadas. Por ejemplo, y uno de los temas que más impactó a estos jóvenes estudiantes fue ese, el que por tener la píldora anticonceptiva te pudiesen echar de casa, ¿no? Y eso no era una anormalidad,
Eso era un elemento. Entonces, son rupturas muy duras en lo personal, porque significa que te vas a vivir a una casa con otros compañeros, a buscar un trabajo para sobrevivir, nada más, y a la vez, sobre todo, para militar, para seguir militando. A medida que te escucho, estoy formándome como una idea. Yo creo que muchas personas, uno de los grandes angustias que tienen en su vida es no encontrarle un sentido, algo por lo que luchar. Pero por lo que usted está diciendo, ese tiro sí que tenía un sentido, porque para vosotros la vida era una lucha política. ¿Crees que ese mensaje está presente en el libro y que podría ser como uno de los más importantes? Yo creo que sí. Yo creo que además es posiblemente el mensaje central, el que se llame Generación Rebelde, en que la introducción esté planteada así, es que es gente que encontró su perspectiva de vida en la acción política, en diferentes circunstancias, en diferentes... que a la vez también se ve la diferencia, la gente que ha reflexionado mucho sobre lo que se hizo y sobre qué políticas habría que haber tenido. El libro no intenta establecer balance político de nada, no hace un balance político de las políticas de la izquierda radical. Cada una de las organizaciones tenía la suya, y de conjunto, para mí, todos tuvimos muchas debilidades, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el sentido de vida que da la lucha política y la transmisión de tus valores a las generaciones posteriores, eso es lo que une todo el libro. Pues muchísimas gracias, Enrique, por esta entrevista, y muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti por el trabajo, y gracias a Más Democracia por seguir indagando en tantos temas. Seguiremos. Muchas gracias. Vale.